Mi intención es compartir con ustedes unas reflexiones sobre el tema del laicado, sin considerarme un experto, sino más bien un aprendiz, porque, como se ha indicado, tan solo llevo un año como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, lo que se conoce como el nombre de la CEAS, que esta comisión además es como un arca de Noé, porque aquí entra casi todo. En esta comisión está el Departamento de Pastoral de Juventud, está la Subcomisión de Familia y Vida, está también el Departamento de Pastoral Obrera, después las delegaciones de Apostolado Seglar de cada una de las diócesis y las asociaciones y movimientos laicales. Por eso yo lo defino como ese arca de Noé donde hay animales de todas las especies, ¿no? Sí que debo reconocer, aunque llevo poco tiempo, estoy viviendo este nuevo servicio que el Señor y la Iglesia Española me han encomendado con muchísima ilusión y entusiasmo. Entre otras cosas porque voy descubriendo la riqueza del laicado que tenemos en nuestra Iglesia. Y doy gracias a Dios por el servicio que están llevando a cabo los laicos en aras a la evangelización. Y es que la evangelización, como bien sabemos, es la razón de ser de toda la Iglesia. Ya lo dijo de una forma clara y directa el Papa ya Santo Pablo VI en Evangelii Nuntiale, ¿no? La vocación, la dicha, la razón de ser de la Iglesia es la evangelización. Además, es responsabilidad la evangelización de toda la Iglesia. Y cada cristiano, en virtud del sacramento del bautismo, tiene esa misión de anunciar el Evangelio. Y como dice San Pablo en 1 Corintios, Dios ha asignado a cada uno su puesto en la Iglesia. Por eso se trata de que cada uno de nosotros nos planteemos en esta vocación que es de toda la Iglesia, de anunciar el Evangelio, cuál es el lugar que a nosotros nos corresponde, cuál es en concreto pues, el lugar también específico del laicado. En esta nueva etapa de la evangelización, en la que el Papa Francisco nos insta constantemente a ser Iglesia en salida, estamos llamados a preguntarnos cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento también. ¿Y cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo? Porque estoy convencido, sobre todo desde la experiencia de este año, estoy convencido de que el presente, no ya el futuro de la Iglesia, depende de los laicos. Por eso, aunque el título de esta ponencia es Los laicos, promesas de una Iglesia de salida, también es verdad que algún laico me ha hecho una pequeña corrección y me ha dicho: no me gusta eso de promesa, porque promesa suena como a futuro. Los laicos ya somos el presente de esta Iglesia de salida. Y es verdad, ya no se puede hablar tanto de que el laicado sea el futuro de la Iglesia, sino que ya comienza a ser el presente. Los laicos son la mayoría del pueblo de Dios, y quienes están más en contacto con las realidades temporales, con muchos espacios en los que la Iglesia no sabe cómo situarse. Especialmente me refiero a la vida pública. Ahí, nosotros, los sacerdotes, los pastores, no sabemos muchas veces de cómo están. En los medios de comunicación, en la política, en la universidad, en el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Los laicos son los que están más en contacto con esas realidades temporales y son la presencia de la Iglesia, están llamados a ser presencia de la Iglesia ahí en esos ambientes. Por eso, de manera particular, advertimos la necesidad de alentar la presencia del cristiano laico en el corazón del mundo, en la sociedad secular. Por diversas razones, los fieles laicos, también el resto de la Iglesia, también nosotros, vivimos una situación de diáspora y anonimato en la sociedad actual, una asimilación mundana, que también está dentro de la Iglesia, la mundanización, y una fractura entre fe privada y compromiso público. La fe se ha convertido en una práctica privada, sin incidencia en el mundo de la familia, la profesión, la economía o la política. Por eso hay que insistir, hoy más que nunca, que la fe debe ser vivida en el corazón de la vida cotidiana. Recuerdo una frase que aparece en 2 Timoteo, donde Pablo, refiriéndose a su discípulo Timoteo, dice: evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que también en ti. Como diciendo, esa fe es algo que estaba ahí, en la familia, en la vida cotidiana. En esa misma línea afirma la carta a Diogneto: lo que el alma es en el cuerpo, eso mismo han de ser los cristianos en el mundo. Y el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete Exsultate, subraya que la santidad no es algo que se vive en abstracto, sino que es algo que tenemos que experimentar en la vida concreta de cada día, en la vida cotidiana. Por eso él, cuando habla de la santidad, se refiere a los santos, como sabéis, de la puerta de al lado, o a la clase media de la santidad. Y hace mención pues, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, o a esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, a los enfermos, las religiosas ancianas que siguen sobreviviendo, etcétera, etcétera. Sin duda, como le gusta subrayar al Papa Francisco, esta hora es de discernimiento. Yo creo que estamos en un momento, también respecto a esta cuestión del laicado, en el que tenemos que llevar a cabo un discernimiento en nuestra Iglesia. Por eso, porque estamos en una nueva etapa, en una nueva época. Ya no se habla tanto de una nueva evangelización, sino que nueva época. Ha cambiado la época como tal, tenemos que plantearnos cómo evangelizar, que podamos seguir utilizando esa expresión de nueva evangelización. Por eso es un momento de discernimiento, de preguntarnos. También, y la mayoría soy sacerdotes, los laicos también, todos nos tenemos que preguntar en este momento actual de la Iglesia, ¿qué nos pide el Señor? ¿Cómo llevar adelante e impulsar la acción de los laicos en aquellas experiencias fundamentales como son la familia, la educación, el mundo del trabajo, la presencia en la vida pública? ¿Cómo acompañar realmente a los laicos en su misión en la Iglesia y en el mundo? De esto voy a hablar también un poco más adelante. Ahora estaría aquí en lo que es el esquema de la motivación y la justificación, un poco una introducción general. Preguntarnos también, entre otras cosas, cómo podemos continuar hablando los pastores en general, sin contar realmente de una forma u otra con el punto de vista y la experiencia de los laicos en su misión evangelizadora. O preguntarnos también qué lugar ocupa el apostolado seglar en nuestras iglesias locales, cómo asumimos la presencia de la mujer en la vida de la iglesia, un tema de mucha actualidad, o cómo promovemos una pastoral de jóvenes, digamos, después de este sínodo de obispos, ¿no?, que nos prepare para vivir en el mundo en el que Dios ha desaparecido en el horizonte de muchos. Todas estas preguntas deberían estar ahí, dando vueltas en nuestro interior en estos momentos actuales de la Iglesia, intentando buscar una respuesta que soy consciente de que no es nada fácil. Este discernimiento pienso que solo es posible cuando hay una comunión de vida y amor con el Señor, que es quien guía la historia y a su Iglesia, junto con una escucha atenta de todo el pueblo de Dios. Y este discernimiento nos debe llevar también a saber leer los signos de los tiempos y hacerlo, desde mi punto de vista, con esperanza. Porque pienso que es inútil dedicarnos a lamentar los errores del pasado. Que quizá lo más oportuno es discernir lo que resulta más conveniente en este momento actual de cara a una efectiva revitalización de la Iglesia. Deseo por eso que esta reflexión que voy a compartir con vosotros en esta mañana y también mañana por la mañana, esta reflexión sobre el laicado venga marcada por las claves de la esperanza y el realismo, ¿verdad? Que hay que ser realista. La realidad es la que es actualmente en torno al tema del laicado, pero tenemos que afrontar este momento actual circunstancias con esperanza, con ilusión, con optimismo, con alegría, como también nos invita el Papa Francisco constantemente. Al respecto de esto último, el Papa nos recuerda que a la hora de realizar esta reflexión conviene ante todo, dice él, no caer en reflexiones que pueden en sí mismas ser muy buenas, pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando tanto que la especulación termina matando la acción. Mirar, dice el Papa, continuamente al pueblo de Dios nos salva de cierto nominalismo declaracionista, eslóganes, que son bellas frases, pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, sigue diciendo el Papa Francisco, recuerda ahora la famosa expresión, es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj se ha parado. Bueno, pues después de esta introducción, mi exposición, no solo para hoy, sino para estos 2 días, se va a estructurar en 3 grandes partes.
Mi intención es que hoy veamos las dos primeras partes, que es bastante, intentaré no abusar tampoco de vuestra paciencia. Esas dos primeras partes son más generales, es hablar un poco general del tema del laicado, previo al Papa Francisco, al magisterio del Papa Francisco, centrándome especialmente en el Concilio Vaticano II, dando unas notas, unas pinceladas, que no se puede tampoco profundizar más, y también la exhortación apostólica Christi Fideles Laici de 1988. Una segunda parte sería el tema del laicado en el proyecto del Papa Francisco, que habla de una iglesia en salida. La tercera parte, que es la que tengo pensada para mañana, ya sería una mirada al laicado en España, en el momento actual, teniendo en cuenta también la celebración de la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de abril de 2018, en la que se trató el tema del apostolado seglar y surgió la idea de llevar a cabo un Congreso Nacional sobre el laicado, que va a ser para el primer trimestre del año 2020. Y serían un poco esas tres partes, como digo, mi intención es ver las dos primeras partes, que son más generales, más teóricas incluso, en esta mañana, y mañana algo ya más concreto, ya centralizado en la realidad actual del laicado en España, incluso ofreciendo algunas cifras, algunas estadísticas de movimientos, asociaciones, de número de militantes, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, la primera parte sería tratar de una forma también lo más breve posible la identidad del laico en el magisterio previo al Papa Francisco, porque es verdad que las enseñanzas del Papa Francisco sobre el tema del laicado tienen su fundamento en el magisterio anterior, y de un modo especial en las aportaciones del Concilio Vaticano II. Pero antes, de un modo muy breve, vamos a realizar un recorrido histórico previo al Concilio Vaticano II. De inicio, y es algo que a lo mejor nos puede llamar la atención, hay que afirmar que la palabra, el término laico, no aparece en la Biblia. Otra palabra relacionada con el tema del laicado, la palabra clérigo, esa sí se encuentra en el Nuevo Testamento. Con este término se definía el instrumento para echar a suerte en un juicio, y por extensión, más tarde, vino a significar la parte misma que tocaba en suerte. Y, por ejemplo, Matías, Hechos de los Apóstoles, recibe, dice el texto en griego, el cleros, es decir, la gran suerte de ser apóstol. En la primera de Pedro también se afirma que los presbíteros deben apacentar el rebaño no como dueños de la heredad, y la heredad es el cleros, o el cleros, sino sirviendo de ejemplo a su rebaño. De este modo se entendía que el ser clérigo, es decir, participar de la suerte y heredad del Señor, era algo propio de todo el pueblo de Dios. Otro término relacionado con laico, clérigo, otro sería sacerdote, hiereus. En Primera de Pedro y en Apocalipsis se afirma que todos los cristianos son sacerdotes, es lo que después se ha denominado, como sabéis, el sacerdocio común de los bautizados. Y otro término sería presbítero, que ahí ya sí, en la Biblia, aparece como aquellos que son los responsables de las comunidades, y por tanto con un carisma y un ministerio especial. El término laico aparece por primera vez en el año 95, en la carta a los Corintios de San Clemente de Roma, y no referido a lo que nosotros entendemos por laico. Ahí, cuando habla en ese texto, se refiere a los no cristianos, se refiere no a los cristianos, sino a los judíos, y dentro del judaísmo a los no consagrados. El término clérigo, a partir del siglo III, voy a hacer un recorrido muy breve, rápido, tampoco creo que haya que ahondar o profundizar en esta cuestión, pero para que nos ayude a situarnos, ¿no? El término clérigo, a partir del siglo III, se va a reservar para designar a la tríada obispo, presbítero y diácono, porque se afirmará que a ellos se les asigna el cleros o heredad del pueblo de Dios de una manera especial. Y será en el siglo IV, con la aparición del monaquismo, cuando surgirá esa división entre clero y laicos. Se establece la distinción entre ser cristiano en el mundo y ser cristiano a la manera de los monjes, es decir, separado del mundo. Por tanto, pronto se funden las vocaciones del sacerdocio y el monaquismo, y tenemos ese binomio clero. Dentro del clero estarían sacerdotes y
y monjes y laicos. Al final de la época patrística, cuando la Iglesia comienza a fundar sus escuelas, el clérigo viene a ser sinónimo de intelectual y el laico, lego, de inculto. En la Edad Media ya hay una triple distinción. Están los clérigos, dedicados al servicio del altar y los religiosos, los monjes, que han huido del mundo y se dedican a los valores del espíritu, y los laicos, dedicados a los asuntos temporales. Así llegamos, como digo, saltando un poco en el tiempo, al siglo XVI, Concilio de Trento y contra la Reforma Católica. Los tratados de eclesiología de ese momento partían del sacerdocio ministerial y no del sacramento del bautismo, que es lo común a todos. Este va a ser un gran cambio que se va a establecer con la eclesiología del Concilio Vaticano II, que se va a partir precisamente de la idea del pueblo de Dios, para después hablar de, como veremos, Lumen Gentium, de la jerarquía y de los laicos, ¿no? Pero en Trento se partía del sacerdocio ministerial. El clero en este momento es considerado como lo más valioso y casi único de la Iglesia, como la esencia cristiana, y al laico se le ignora. El sacerdote, después de Trento, es sobre todo el hombre de los sacramentos. Todavía a veces da la sensación de que hay esa mentalidad, ¿no?, del siglo XVI, que el sacerdote es el hombre de los sacramentos. A veces también por necesidad o por obligación casi nos estamos convirtiendo los sacerdotes en los hombres de los sacramentos, porque nos dedicamos a celebrar misa en un sitio, en otro, con la escasez de sacerdotes. Y se distingue de los laicos por ser representante, decía, y mediador de Dios, y por su santidad particular. De tal manera que después, siglos después, voy dando saltos, siglos después, en el siglo XIX, se establece una clara separación entre el clero y los religiosos. En el siglo XIX, digo, se establece una clara separación entre el clero y los religiosos, que forman parte del llamado estado de perfección, el clero y los religiosos, y los laicos, con unas obligaciones espirituales, devociones, ejercicio de piedad, pero menos comprometidas. Se crea, ya en el siglo XIX, un laico clericalizado, como un apéndice o brazo largo de la jerarquía, para luchar contra la modernidad. La Iglesia se concibe en este momento como una comunidad de desiguales, y los laicos participan en la misión no de la Iglesia, sino de la jerarquía. Esto también, este aspecto es importante porque después en el Concilio Vaticano II, ya a partir del Concilio Vaticano II, se va a establecer una distinción clara. Es decir, aquí en este momento se dice que los laicos participan en la misión de la jerarquía, no de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, como diré ahora a continuación, quedará muy claro de que los laicos participan de la misión salvífica de la Iglesia, no de la jerarquía. El siglo XX asiste al surgimiento de la teología del laicado y de la acción católica. Son como los dos grandes hitos de ese momento. El gran teólogo del laicado va a ser Congar, que marca un hito importante con su obra clásica, que probablemente conocéis, Jalones para una teología del laicado. Este teólogo aboga por una definición positiva del laico, no en relación al sacerdote. Él afirma que los laicos son, antes que nada, bautizados y que laicos y clérigos forman parte de un pueblo de bautizados. Y subraya que los laicos participan de la triple función comunus, sacerdotal, real y profética. No hay duda tampoco de que la acción católica supuso un gran avance en la revalorización y redescubrimiento del laicado, pero va a entenderse todavía muy ligado a la jerarquía. El Papa Pío XI, su gran impulsor, definió la acción católica como colaboración y participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Es decir, todavía se concibe la misión del laico como el colaborar con la jerarquía. Esa es su misión. Por eso es colaboración y participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Aunque en la acción católica se percibe aún mucho de clericalismo, hay que subrayar algunos aspectos positivos. Brevemente lo digo. Se proclama el principio de que los laicos son encargados de convertir a los laicos, es decir, que los laicos le corresponde anunciar el Evangelio a otros laicos. Se insiste en la conversión personal
y se habla de que es necesario que los laicos se hagan presentes en los ambientes y en la estructura de la sociedad. Y así llegamos, después de este recorrido histórico, que he pretendido que sea sencillamente breve y quizás saltando muchas cosas, muchos aspectos, en los que se podía profundizar, pero para que nos situemos ya en lo que es el Concilio Vaticano II. Y así llegamos al Concilio Vaticano II, que es donde se va a cristalizar y sistematizar el despertar del laicado. Al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II va a generar nuevas iniciativas teológicas y apostólicas, que 50 años después, desde mi punto de vista, siguen siendo una tarea y un reto para nuestra Iglesia. Desde mi punto de vista, muchas de las cosas, de las intuiciones del Concilio Vaticano II, no solo en el tema del laicado, sino que también en otras cuestiones referentes a la Iglesia, ministerio, etcétera, etcétera, pues todavía falta por poner en práctica, ¿no? Y son de suma actualidad, porque ya han pasado ya más de 50 años, ¿no? El Concilio Vaticano II pues, ha sido definido de muchas maneras. Concilio de la comunión, del diálogo con el mundo, con la cultura, el concilio también de la Biblia. ¿Cómo no voy a decir yo eso? El Concilio Vaticano II también se puede definir como el concilio de la Biblia, entre otras cosas porque la Biblia, en la primera sesión conciliar, se colocó, se entronizó en el centro de las sesiones y así permaneció durante todos los años que duró el concilio. Además, es el concilio que más citas bíblicas contiene, los documentos del Concilio Vaticano II, respecto a los demás concilios. Y como sabéis, hay también una constitución dogmática dedicada al tema de la Biblia, que es Dei Verbum, ¿no? El tema de la revelación divina, en concreto, ahí en ese marco de la revelación divina, la Sagrada Escritura. El concilio de la Biblia, el Concilio Vaticano II, es un concilio de comunión, un concilio de la Biblia, pero también yo me atrevería a decir que fue un concilio del laicado, porque es el primer concilio para el que los laicos son un elemento central de la vida y la actividad de la Iglesia en la sociedad, y van a ser considerados por primera vez, y estamos ya en el siglo XX, pues van a ser considerados por primera vez los laicos sujetos activos en el interior de la comunidad eclesial. No existe, desde mi punto de vista, ningún concilio en toda la historia del cristianismo en el que se haya hablado tanto y de un modo tan positivo sobre los laicos. Este concilio intenta responder, entre otras cosas, a esas preguntas de quiénes son los laicos, en qué consiste su identidad teológica, en qué se diferencian los laicos de los clérigos, los religiosos, etcétera, etcétera. Hasta este momento, la respuesta usual para definir a un laico era siempre la misma. El laico es el que no es sacerdote ni religioso. Así es como se definía. Por eso se afirma que era una definición negativa. Es decir, se definía al laico no por lo que era, sino por lo que no era. No es sacerdote ni religioso. Esta definición tenía su razón de ser en una iglesia que se identificaba con la jerarquía. Todavía, en la actualidad nos sigue sucediendo eso. No digo a nosotros, pero a la gente de la calle identifica a la iglesia con la jerarquía, claramente, todavía, ¿no? Cuando dice, no, es que la iglesia eres tú también, ¿no? Es que la iglesia no dice nada respecto a este tema, es que parece que solo habla la iglesia cuando habla la jerarquía, los sacerdotes, los obispos. Nos falta todavía mucho avanzar en este camino, ¿no? De sentirnos todos iglesia, especialmente que el laicado se sienta que es iglesia, que su voz también es la voz de la iglesia. Como digo, en este momento también estaba eso presente en el Concilio Vaticano II. Había una identificación de la iglesia con la jerarquía. Y precisamente el Concilio Vaticano II va a venir un poco a establecer también esa diferencia. En síntesis, en ese momento, el laico era considerado como el no clérigo y no religioso. No cabe duda de que el Concilio Vaticano II pretendió potenciar el compromiso de los laicos en la Iglesia y en el mundo. En este sentido, no ha perdido actualidad el deseo del concilio, que viene expresado en el decreto Agente 21. Dice, la Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre la gente, mientras no exista y trabaje con la jerarquía
un laicado propiamente dicho. Parece que es la frase para que reflexionásemos todos, ¿no? La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre la gente, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. La enseñanza conciliar sobre el tema del laicado, como creo que bien conocen ustedes, se encuentra fundamentalmente en el capítulo 4 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, aunque también se habla del apostolado seglar, en Apostólica Appositate, en el decreto Agente y en la Constitución pastoral Gaudium et Spes. Ya el hecho de que la Constitución Lumen Gentium tenga la estructura que tiene, pero más o menos la conoce, es un signo de que ha cambiado algo en la manera de concebir la Iglesia y en concreto el laicado, como decía anteriormente. La estructura es que en el capítulo 2 se habla de la Iglesia como pueblo de Dios, después se tratan los temas específicos de la jerarquía en el capítulo 3 y de los laicos en el capítulo 4. Este modo de proceder metodológico no es solo una estructura sin más, sino que tiene también su razón de ser, tiene también su teología de fondo, ¿no? Porque de este modo de estructurar la Constitución se concibe que la Iglesia es primero, antes que todo, el pueblo de Dios, de la que forman parte la jerarquía y los laicos. El capítulo 2, también cuando habla de la Iglesia como pueblo de Dios, no solo destaca la común dignidad de todos, sino también la prioridad existencial y teologal del laico sobre el sacerdote y el religioso. El Concilio Vaticano II supone de esta manera un cambio de paradigma eclesiológico, porque es ahora el sacerdote y el religioso el que tiene que definirse respecto al laico y no al revés. Si recordáis ese recorrido histórico que he hecho rápidamente y sobre todo centrándome en el Concilio de Trento, allí la eclesiología partía del sacerdocio ministerial para después hablar del sacerdocio común, de los bautizados. El Concilio Vaticano II establece un cambio total de paradigma desde el punto de vista eclesiológico. Se parte del sacerdocio común, el sacerdocio bautismal, para después hablar del sacerdocio ministerial. No es algo, por lo tanto, banalí, ¿no? Sino que es algo importante, ¿no? El concilio subraya que todos los fieles laicos están llamados a participar en la misión salvífica de la Iglesia. Ya no es que los fieles laicos participan en la misión de la jerarquía, sino en la misión salvífica de la Iglesia. Y participar no significa cooperar en la tarea que es propia de otros, pues los laicos son Iglesia. Esta idea se encuentra en Lumen Gentium 33. Se habla el apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. Gentium 31, no lo voy a leer, pero ahí se define el laico. De alguna manera, si queremos buscar una definición en el Concilio Vaticano II sobre el laico, está en Lumen Gentium 31. Sí que deciros que esta definición va a tener un contenido positivo, ya no se define el laico de una forma negativa. Se dirá, leo algunas frases importantes de este número, se dirá: por el nombre de laico se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Y también dice: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. En esta definición, además de hablarse de los laicos de un modo positivo, se subrayan, a mi modo de ver, tres aspectos. Se dice que los laicos están incorporados a Cristo mediante el bautismo, la implicación de todo el pueblo de Dios en la misión y en la Iglesia y en el mundo, y ya la misión de ser Iglesia y de estar presente en el mundo no solo es de la jerarquía, entre los laicos. Se habla de que los laicos están asociados a la triple función sacerdotal, profética y real, y que lo propio y peculiar de los laicos es su carácter
secular. Esta doble afirmación también de la eclesialidad y la secularidad de los laicos volverá a aparecer en el decreto agente. Y finalmente del Concilio Vaticano II también me parece interesante subrayar una idea muy sencilla que aparece en el decreto Apostólica Actuositata. Ahí se habla de que la vocación cristiana es, por su propia naturaleza, vocación al apostolado. Y se dice que esa tarea de la vocación cristiana como vocación al apostolado no solo es propia de la jerarquía, sino que es misión especialmente también de todos los laicos. Mirad el decreto que brota esa misión de los laicos, de que sea vocación al apostolado, brota de su condición bautismal. Llegamos a lo que sería la exhortación apostólica, y una vez después del Concilio Vaticano II, 20 años de la clausura del concilio, se celebra un sínodo de obispos en el año 1987 que habla sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y como sucede, igualmente, a raíz de un sínodo de obispos, después se promulga, se escribe una exhortación apostólica. De ahí, de ese sínodo de obispos, a los 20 años de la clausura del concilio, surge esta exhortación apostólica que podríamos afirmar que es como la carta magna del laicado a nivel universal, sin ponerla a nivel del concilio, pero después del Concilio Vaticano II, pues aquí está como la carta magna del laicado. Esta exhortación se articula en 5 claves fundamentales: comunión, misión, participación, formación y santidad. Y señalo 2 ideas principales. Tampoco se trata, como digo, de daros aquí una clase de teología del laicado en esta mañana, pero sí para que nos ayude un poco a situar lo que es el marco teórico, ¿no?, de cómo hay que concebir el laicado, que nos ayude a reflexionar para el momento actual. La teología del laicado que propugna esta exhortación es claramente eclesiológica y no se entiende al laico si no es desde dentro de la inserción del mismo en el misterio de la Iglesia, que a su vez es misterio de comunión para la misión. Se afirma claramente que los laicos no forman parte de la Iglesia, sino que son Iglesia. Esa idea tan sencilla, no que formen parte de la Iglesia, sino que ellos son Iglesia por el bautismo, y que están llamados a la misión en el mundo, insistiendo en esa expresión que es índole secular. Se trata de que los laicos tomen conciencia cada vez mayor de que son protagonistas importantísimos en la misión salvífica de la Iglesia, corresponsables con esta llamada a evangelizar el mundo entero. A este respecto, son muy esclarecedoras desde mi punto de vista las palabras del Papa San Juan Pablo II en la conclusión de esta exhortación. Dice: toda la Iglesia, pastores y fieles, ha de sentir con más fuerza su responsabilidad de obedecer al mandato de Cristo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación, renovando su empuje misionero. Una grande, comprometedora y magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia, la de una nueva evangelización, de la que el mundo actual tiene una gran necesidad. Los fieles laicos han de sentirse parte viva y responsable de esta empresa. La exhortación también incidirá en la idea de la secularidad de los laicos. En concreto, en el número 15 se habla sobre este aspecto. Se dice que todos los miembros de la Iglesia participan de la dimensión secular, no es que solo esto le corresponda a los laicos, pero, mirad la exhortación, todos los miembros de la Iglesia participan de esta dimensión secular, pero de diversas formas. Y citando al concilio, la exhortación pone en manifiesto que la modalidad propia y peculiar del compromiso de los laicos en el mundo se denomina índole secular, y aboga por entender esta expresión no solo de un modo sociológico, sino teológico. Y aquí es donde se va a insistir, que el modo propio y peculiar de compromiso de los laicos es la índole secular. Pues, como digo, la dimensión secular corresponde a toda la Iglesia, pero de una manera particular a los laicos. Y que eso hay que entenderlo en la asociación, no solo desde un punto de vista sociológico, sino teológico. Al Papa Francisco
que habla del laicado en este proyecto titulado Yo, este programa que él tiene de lo que él ha denominado Iglesia en salida. Es verdad, desde el Concilio Vaticano II, pues también el Papa San Juan Pablo II ha hablado de los laicos, ciertamente. A modo de ejemplo, yo traía aquí una afirmación que aparece en la Asociación Apostólica Iglesia en Europa. Ahí también se dice, la aportación de los fieles laicos a la vida eclesial es irrenunciable. Y también el Papa Emérito Benedicto XVI, en varias ocasiones, se ha referido también al laicado. Y traigo aquí unas palabras que él dirige en el 2012 a la Federación Internacional de la Acción Católica, donde él dice que la corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad referida en especial al papel de los laicos en la Iglesia, que deben ser considerados, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, no como colaboradores del clero, sino como personas realmente corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia. Me parece también importante. Él dice, no hay que entender tanto el papel de los laicos como colaboradores, sino como corresponsables. Bueno, como decía anteriormente, el Papa invita a que toda la Iglesia entre en este dinamismo misionero de estar en actitud de salida. Y desde ahí él también dice que es fundamental la aportación y el testimonio de los fieles laicos. En concreto, este proyecto del Papa Francisco viene diseñado de una forma especial en la Asociación Apostólica Evangelii Gaudium del 2013. Él dirá que el fundamento de esta Iglesia en salida es el encuentro personal con Jesucristo, que evangelizar es cuestión de santidad personal, y insiste en la última exhortación apostólica en esta idea, que el motor de esta Iglesia en salida es la alegría de habernos encontrado con Jesucristo, y que esta Iglesia está llamada a salir sin miedo, sin temor, porque él dice que si no sería una Iglesia enferma. Y hay un texto ahí en Evangelii Gaudium que a mí me parece, siempre lo cito porque me parece muy importante y que me hace también un poco reflexionar y pensar bastante, ¿no? Porque él dice, prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a la propia seguridad. Parece que esto nos tiene que llevar a una profunda también reflexión. El Papa Francisco afirmará que este proyecto evangelizador de una Iglesia en salida es tarea de todo el pueblo de Dios, donde los laicos son la inmensa mayoría. Mirad el Evangelio 102. Los fieles laicos, dice el Papa Francisco, están llamados a evangelizar en aquellos ambientes de la sociedad, la economía, la política, la ciencia, el arte, donde los clérigos, lógicamente, no solemos llegar. Es cierto que los laicos viven y están más en contacto con el mundo que los sacerdotes, por las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Pero hay que intentar evitar, desde mi punto de vista, el pensar que el campo propio del laico es el mundo, el de los pastores es la Iglesia y el de los religiosos el testimonio escatológico. Yo creo que esa es una tentación que también tenemos que intentar evitar, ¿no? Y no pensar, de hecho el Papa habla también que los sacerdotes tenemos que oler a ovejas, ¿no? Y tenemos que estar en el mundo, en la realidad. Pero no se trata, es verdad que lo más propio, peculiar de los laicos es estar en el mundo, ciertamente. Pero eso no significa que los laicos no tengan que estar en la Iglesia. Voy a hablar también de que es fundamental la identidad eclesial del laico, que esa es la base para después salir al mundo, ¿no? Al compromiso en la vida pública, ¿no? Y el sacerdote no solo su misión está dentro de la Iglesia, también hay que estar en el mundo. Ahora bien, digo aquí, cada miembro de la Iglesia participa de un modo diverso en esta dimensión secular, siendo propia y peculiar de los fieles laicos la índole secular. Desde ahí se entiende que el Papa Francisco piensa que en esta dinámica de Iglesia en salida necesitamos, dice él, un laicado en salida, que se ensucie las manos y no tenga miedo de equivocarse. Él afirma en un discurso dirigido al Consejo Pontificio para Laicos en el 2016, dijo: necesitamos laicos bien formados, animados por una fe sincera y límpida, cuya vida haya sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. Necesitamos laicos que se arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse,
que salgan adelante. Los laicos, por su vocación bautismal, son invitados a estar presentes en los diversos sectores de la sociedad. Y yo traigo aquí algunos de ellos. Tampoco voy a detener excesivamente en esto, para poder avanzar un poco más. Por supuesto que tienen que estar comprometidos en el mundo del matrimonio, de la familia, la cultura, el mundo del trabajo, la política, los medios de comunicación social, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, todas estas tareas de los fieles laicos en la construcción del mundo no se contraponen a la acción intraeclesial del laico, que es oportuna y en ocasiones necesaria. Por eso, hay que subrayar también esa dimensión eclesial, o esa identidad eclesial del laico. Es decir, el laico tiene una doble dimensión, aunque lo más propio y peculiar de él sea su dimensión secular, pero también está la dimensión eclesial, no podemos olvidar. Los laicos entran a formar parte de la Iglesia de pleno derecho por el bautismo. Esto viene afirmado desde el Concilio Vaticano II, después se subraya también en Christi Fidei Laici, y el Papa Francisco también insiste en esta idea. En relación con esto, el Papa Francisco ha afirmado: la Iglesia somos todos, desde el niño bautizado recientemente hasta los obispos, el Papa. Todos somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. El Papa Francisco señala que los laicos no son cristianos de segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de órdenes que provienen de arriba, sino que como discípulos de Cristo, llama discípulos misioneros, están llamados a animar todo ambiente, toda actividad. El Papa va a insistir con un lenguaje muy sencillo y directo en lo que es esa común dignidad de todos los miembros de la Iglesia, adquirida por el bautismo, el sacerdocio común. Él dice: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el bautismo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. Y sigue diciendo el Papa: a nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos, y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos parte del santo pueblo fiel de Dios. La expresión, como sabéis, es también característica del Papa Francisco: el santo pueblo fiel de Dios. Esta visión, digo, es el eco de un cambio de perspectiva fundamental respecto al ser de los laicos en la Iglesia. Es el paso de un laicado pensado como consumidor de actividades eclesiásticas a un laicado como cooperadores en la misión evangelizadora de la Iglesia en toda su plenitud. La corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia incluye los servicios intraeclesiales, catequesis, liturgia, caritas, consejo pastoral, que son una colaboración necesaria desde un punto de vista muy importante para la Iglesia, pero también se trata de que nos sintamos Iglesia en medio del mundo. La presencia de los laicos en la vida secular debe ser estimulada, apoyada y sostenida por la misma Iglesia, por la comunidad cristiana y también por los pastores. Por eso pienso que es fundamental que los laicos que están presentes en el mundo como Iglesia se sientan acompañados por los demás miembros de la comunidad cristiana. Y este es un tema que me gustaría que, bueno, si no hoy, mañana cuando tengamos un poco más de tiempo, de plenario, para el diálogo, pues que lo comentasen. Lo propongo en unas preguntas que después ofrezco para el debate, para el diálogo en grupos, ¿no? El tema del acompañamiento, porque es algo que surge habitualmente en las reuniones a las que asisto. En los diversos foros que tratamos sobre el tema del mercado, pues los laicos siempre hablan de esta cuestión, de que no se sienten en muchas ocasiones acompañados por sus pastores, cuando ellos adquieren un compromiso en la vida pública. No sé, cuando se comprometen en algo en la universidad, un cargo en la universidad, o no digamos en la vida política, ¿no? Cuando asumen, por ejemplo, ir de representante de algún partido político, etcétera, etcétera. Ellos dicen que muchas veces en esa misión y tarea en la sociedad, en el mundo, no es fácil, es más complicado,
pues no se sienten acompañados los laicos por los pastores ni por sus comunidades cristianas, porque no se trata solo de que acompañen los pastores, sino también su propia comunidad cristiana. Como digo, es un tema que a mí personalmente pues me gustaría que pudiéramos dialogar y debatir sobre ello, ¿no? Porque me podría también enriquecer y aportar, ¿no? En relación con este tema, con el trabajo, por ejemplo, de los laicos en la vida pública, el Papa Francisco dice, creo que también es un texto que nos puede iluminar, él dice, no es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir. Ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. Obviamente, sigue diciendo el Papa, es imposible pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándonos en su búsqueda y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Es verdad, nosotros no tenemos por qué saber de todo, refiero a los pastores, ¿no? Y sencillamente lo que muchas veces tenemos que hacer es estar al lado de la gente, al lado de nuestros laicos que se comprometen en esas tareas en las que nosotros pues, a veces tampoco conocemos muchas cosas, ¿no? Y tenemos mucha información. Pero es importante no que le digamos lo que tienen que hacer, sino que se sientan sencillamente acompañados por nosotros, que estamos a su lado, ¿no? Otra cuestión que sencillamente enuncio, de la que habla el Papa Francisco en relación con el laicado, es lo que él llama la tentación cómplice del clericalismo. ¿Por qué tentación cómplice? Pues porque el Papa Francisco dice que esto se da por ambas partes, de ambos lados, ¿no? No solo los curas clericalizan a los laicos, sino que los laicos a veces quieren ser también clericalizados. Prefieren ser clericalizados o vivir siendo clericalizados, ¿no? Y lo explico. El clero cae en esta tentación, aparte del clero, cuando valora la adultez del laico teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energía que dedica a trabajar en la parroquia, olvidando que la acción del laico no se desarrolla primariamente allí, sino en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo. Con frecuencia la multiplicación de los laicos en servicio solo intraeclesiales deja entrever una imagen de los laicos como servidores de los sacerdotes. Y respecto a esto también el Papa Francisco afirma, muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Sin darnos cuenta, sigue diciendo el Papa Francisco, hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas. Estas son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos. También son muy claritas estas palabras del Papa Francisco. Pero no solo los sacerdotes a veces caemos en esa tentación de clericalizar a los laicos, sino que son los laicos los que quieren ser en otras ocasiones clericalizados, porque es más cómodo, porque te complica menos la existencia, esa es mi opinión. Y esto sucede hasta el punto de que a algunos laicos lo que más les preocupa en su vida cristiana para su participación en la misión de la Iglesia es el poder estar, digo yo, más o menos cerca del altar y disputar al sacerdote alguna de sus funciones, más que su compromiso en el matrimonio, en la vida familiar, en el mundo del trabajo, en la ciudadanía activa, responsable y solidaria. Yo creo que se entiende, ¿no? Más o menos, ahí todos conocemos situaciones de este tipo, ¿no? Por ambas partes, ¿no? El laico que parece que lo que más le preocupa es estar muy cerquita del altar y a ver qué pueden hacer ellos y que antes hacían lo mejor los sacerdotes, ¿no? El Papa Francisco cuenta la anécdota de un sacerdote que tenía en su parroquia un laico con muchas cualidades y entonces le planteó al obispo ordenar los diáconos. Es la propuesta, dice Papa Francisco, inmediata del sacerdote, clericalizar. Es decir, tengo un laico muy bueno, pues vamos a ordenar los diáconos o sacerdotes. A este laico, hagámoslo, dice el Papa. ¿Por qué? ¿Es más importante ser sacerdote, diácono que laico? ¿Es un buen laico? Pues que siga así.
y que crezca así. Y termina diciendo el Papa: no habría clericalismo si no hubiera laicos que quieren ser clericalizados. Y también hay laicos que quieren ser clericalizados, por ambas partes. En el fondo, yo pienso que en este clericalismo, al menos desde mi punto de vista, al menos desde el punto de vista de los sacerdotes, se percibe un cierto miedo y falta de confianza en una revalorización de los laicos, como si estos nos fueran a quitar algo que era nuestro. Esto son mi opinión personal, Tener miedo a la maduración de los laicos implica la defensa, en algunos casos, de posturas de poder e influencia que se han ido acumulando a lo largo de los siglos pasados. Y a veces nos da miedo promover a los laicos porque pensamos que nos van a quitar espacio a los curas, que hemos tenido siempre. Y sobre todo, lo peor es que pensemos no solo que nos van a quitar espacio, sino que como se nos estuvieran quitando poder, ¿no? El laico tiene su papel, tiene su lugar, tiene su espacio, nosotros tenemos el nuestro, ¿no? Quizás que nosotros hemos estado haciendo cosas que no nos correspondían, por lo que sea, ¿no? El clericalismo se teje en una iglesia autorreferencial, concentrada en su autopreservación, en la preocupación por mantener una estructura y programas pastorales que no tienen a veces una proyección hacia afuera. Es evidente que esta tentación cómplice del clericalismo se supera desde una eclesiología de comunión, en la que se entienda la vocación de los laicos y de los sacerdotes desde la complementariedad y definiendo la identidad de cada una de estas vocaciones. Tiene que quedar muy claro cuál es la identidad de cada una de las vocaciones. Yo creo que así no tendríamos por qué plantearnos esto como una lucha de poderes o de espacios o de terrenos, ¿no? Otro de los aspectos, voy terminando ya, me quedan algunas cosillas, las voy diciendo rápido. Otro de los aspectos en los que insiste bastante Papa Francisco en este proyecto suyo o programa de Iglesia en Salida, donde quiere también un laicado en salida, es en el tema de la mujer. Papa Francisco apuesta claramente porque se pase del reconocimiento teórico de la dignidad y responsabilidad de la mujer en la Iglesia al reconocimiento práctico. El Papa insiste en que tenemos aún que dar paso en este sentido, de verdad que ya se está dando. Él dice: no se puede entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la Iglesia, con su perfil, que vayan adelante. En la Iglesia hay que pensar en la mujer en esta perspectiva de discusiones alejadas, pero como mujer. Él dice: creo que todavía no hemos hecho una profunda teología de la mujer en la Iglesia. Solo un poco de esto y de lo otro. Lee la lectura, mujeres monaguillos, es la presidenta de Cáritas, pero hay más. Hay que hacer una profunda teología de la mujer, lo dice el Papa Francisco, ¿no? Y otra de las frases dice: sufro, lo digo de verdad, cuando veo en la Iglesia o en algunas organizaciones eclesiales que la función de servicio de la mujer que todos tenemos y debemos tener se transforma en un papel de servidumbre, y que en lugar de servir, su papel es servidumbre, ¿no? Es verdad que en esto, como digo, se están dando pasos a nivel de la Iglesia universal, incluso de la Iglesia de España, ¿no? Y el Papa ha tomado varias iniciativas, ha incorporado mujeres a la Comisión Teológica Internacional, a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, últimamente, y en la Iglesia, también en España, pues tenemos mujeres ya que ocupan cargos en Cáritas, rectoras de universidades, Pontificia de Salamanca, por ejemplo, en mujer, la Universidad Católica de Ávila, y la presidenta del Foro de Laicos a nivel nacional. Es decir, que todo esto se va dando pasos, ¿no? Para que tenemos que seguir caminando en ello, ¿no? Y tenemos que plantearnos también, bueno, pues cómo situar también, no solo el papel de los laicos en la Iglesia, sino también de una forma particular el papel de la mujer, porque todavía en la sociedad fuera, no hace mucho tiempo, la última vez que lo escuché, en un congreso que se celebró en Madrid, sobre Iglesia y sociedad democrática, pues una de las personas que allí habló se refirió a esta cuestión, y porque es algo que está en el ambiente, que piensan que en la Iglesia marginamos a la mujer y la excluimos. Es decir, que todavía hay esa idea, por lo menos lo que se percibe fuera, ¿no? Otra cosa es el fundamento que a veces establece la gente fuera, el argumento para estas cuestiones, ¿no? Porque si el argumento, como escuché yo en ese congreso, es que las mujeres no pueden ordenarse a sacerdotes y por eso están marginadas,
no creo que sea, ¿no? Porque eso también concibe entonces como el sacerdocio como poder y no como servicio. Y las mujeres no tienen poder en la Iglesia, están marginadas porque no pueden ser ordenadas sacerdotes. Creo que ese no es un argumento más correcto ni más oportuno, ¿no? Este tema también está para que lo podamos dialogar en grupo y después también aquí en plenario, ¿no? Bueno, otra cuestión también que es fundamental, mañana me referiré a ella de un modo más concreto, es el tema de la formación del laicado. Mañana hablaré un poco más de esto, del proyecto formativo también que hay en esta comisión episcopal de apostolado seglar. El Papa Francisco también se refiere, aquí faltaría una imagen, se refiere también al tema de las asociaciones y los movimientos eclesiales. Él los valora ciertamente como una riqueza para la evangelización, pide que esos movimientos y asociaciones no se encierren en sí mismos, que haya comunión entre ellos, es un tema que subraya. Se refiere a la comunión entre los movimientos, asociaciones y de cada movimiento y la comunidad cristiana. Es decir, no solo habla de la comunión entre asociaciones y movimientos, sino también, a su vez, de esa comunión que tiene que existir entre asociaciones y movimientos eclesiales y comunidad cristiana, y parroquia, diócesis. Esto también es un tema que profundizaré más mañana cuando hablemos del tema del laicado en España, ¿no? Porque es una cuestión que también me preocupa. De alguna forma yo vengo a daros, pero como casi siempre sucede, espero llevarme más de lo que dé, espero recibir más de lo que yo pueda enseñar. Entonces yo vengo también a escucharos y a ver cuál es vuestra opinión sobre este tipo de cuestiones que surgen también en otro foro. Entonces este tema de la comunión entre movimientos, asociaciones y a su vez comunión con la Iglesia diocesana, creo que es algo fundamental también. Y lo último, dentro de todo este proyecto también de Iglesia en salida y de laicado en salida, el Papa siempre se refiere de una forma especial o particular a lo que es la acción católica y cómo se sitúa en este nuevo marco. En los años postconciliares, después de la dura crisis de los movimientos de acción católica, van a surgir nuevas reflexiones eclesiológicas sobre el valor o no de la acción católica. Esta, con todo, volverá a reaparecer con una nueva fuerza a partir del Sínodo sobre los laicos de 1987, al cual he hecho mención, que a su vez después surge la exhortación Christi Fideles Laici. En esta exhortación, siguiendo el Concilio Vaticano II, se cita exclusivamente como asociación de laicos la acción católica. Después aparecerá también el tema de la acción católica en España, de una forma especial, en un documento al cual mañana me voy a referir y que voy a dar algunas notas especiales, porque es como la carta magna del laicado en España, que es Cristianos, Laicos e Iglesia del Mundo, lo que conocemos como el CLIC de 1991. Pues ahí también se hablará de una forma especial de la acción católica, diciendo: la acción católica, de acuerdo con la doctrina de las 4 notas, no es una asociación más, sino que en sus diversas realizaciones tiene la vocación de manifestar de forma habitual apostólica los laicos de la diócesis, como organismo que articula a los laicos de las parroquias de forma estable y asociada en la pastoral diocesana. En esta línea el Papa Francisco ha afirmado que la acción católica está formada por el laicado diocesano, que vive en estrecha corresponsabilidad con los pastores. ¿Por qué la acción católica ocupa un lugar especial, podemos decir? Por eso, porque no es una asociación más, ni un movimiento más, que tenga, como cualquier movimiento o asociación, tiene un fundador, tiene un proyecto concreto, una línea, seguida por ese carisma concreto, ese movimiento o asociación. La acción católica ocupa un lugar diferente porque es, de alguna forma, el laicado diocesano, el laicado parroquial, el laicado de la Iglesia, el laicado que se compromete en la Iglesia y en el mundo. Depende, está vinculado estrechamente por las 4 notas, especialmente por la 4ª nota, está vinculado a lo que es la Iglesia, a lo que son los pastores, a lo que es la jerarquía, ¿no? El Papa Francisco, en el 2017, habló también de la acción católica. Traigo yo aquí algunas afirmaciones, con esto ya termino, para insistir lo que pide o lo que espera la Iglesia de la acción católica. Y es algo a lo que también os invito a que reflexionemos. Es decir, no sé cuál es la realidad de la acción católica aquí en esta
diócesis, ¿no? Pero creo que también una manera de impulsar un laicado en salida vendría por revitalizar la acción católica en cada una de nuestras diócesis españolas. Esa sería una de las iniciativas concretas que probablemente tendríamos que intentar llevar a cabo, ¿no? Impulsar y revitalizar de nuevo la acción católica. Siendo consciente de todos los problemas que tiene, porque a veces esto hace pensar en el pasado, en lo que fue la acción católica, y algunos piensan que es como resucitar a un muerto, ¿no? Esto de la acción católica, ¿no? Quizá hay que quitar todo ese tipo de prejuicios, no es tan fácil, ¿no? Pero creo que por ahí, por esta línea, podemos también intentar reflexionar y pensar, de cara, como digo, a impulsar y dinamizar un laicado en salida, en esta dirección que nos invita el Papa Francisco. El Papa Francisco dice unas cosas, frases así fundamentales acerca de la acción católica. Mira, el carisma de la acción católica es el carisma de la Iglesia encarnada profundamente en el hoy y en cada iglesia diocesana, que busca nuevos caminos de evangelización y de misión a partir de las diversas realidades parroquiales. Dirá también que la acción católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia, y no se identifica con ningún fundador, con ningún carisma, sino con la pastoral de la Iglesia. La acción católica debe asumir la totalidad de la misión de la Iglesia, con una generosa pertenencia a la Iglesia diocesana a partir de la parroquia. Es verdad que cada día se está hablando más, porque esto también es recuperar del Concilio Vaticano II de la idea de parroquia y de diócesis. Es algo que tenemos también que impulsar, la parroquialidad y la diocesanidad. Ha habido una época, y esto no es excluyente respecto a lo que voy a decir, ha habido una época que se impulsa mucho los movimientos y las asociaciones con esos fundadores concretos, no estoy en contra para nada de ninguna asociación ni movimiento, es una riqueza para nuestra Iglesia, indudablemente, pero creo que es el momento actual de, sobre todo, intentar, en mi opinión personal, impulsar más lo que es la parroquia y la diócesis. Y la acción católica va en esta línea, ¿no? Puede ofrecer esto. La acción católica tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado maduro que sirva con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada lugar con un modo de realizar su vocación. Bueno, pues siguiendo estas orientaciones, también la acción católica general en España ha comenzado su andadura. Yo creo que también se ha presentado aquí en esta diócesis y tal. Desde el 2009 está funcionando la nueva acción católica general en España, de eso hablaré mañana, y también tiene una gran riqueza los movimientos especializados en la acción católica, sin lugar a duda, ¿no? Tanto de jóvenes como de adultos. Y os hablaré también de estas realidades el día de mañana, cómo están en España, la UAL, la GED, profesionales cristianos, rurales de jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Y la idea es que ahora tengamos un descanso, ya creo que nos lo hemos merecido, ¿no? Hoy, para tomar un café. Sí, en principio ahora tendríamos un descansito, son las 11:30 pasadas, tendremos un café que se nos ofrece y después del regreso, como proponía el ponente, la idea es que no solo escuchemos, sino que trabajemos entre todos y habrá unos trabajos en grupos que haremos para reflexionar sobre las preguntas que él nos ha aportado. No sé si hay personas que se han quedado sin el esquema, si se agotaron o todos tienen el esquema de la charla de hoy. Faltando Roberto, Alejandro Fermín. Perfecto, pues nada, haremos unas cuantas copias más ahora. Sí, claro, la intención es que está organizado de una forma la jornada, teniendo en cuenta los 2 días. Entonces, mi idea es que tengamos un trabajo en grupo, para el café. Mañana yo hablaría del Estado de España, una cosa más breve que la que he tratado hoy, mucho más breve y más concreta, que aterrizando en la realidad actual. Habría también un tiempo para el trabajo en grupo, breve, y después habría un café y después un plenario. Es decir, que lo que hoy hablemos en los grupos y lo que se hable mañana, después se pondría en común mañana a última hora de la mañana. Y para que haya también una puesta en común y podamos hablar entre todos, me podáis hacer preguntas, yo también pueda escucharlos y enriquecernos mutuamente. Y así es como lo he pensado. 2 ponencias, la de hoy un poquito más larga, la de mañana más breve, 2 trabajos de grupo y un plenario, donde ponemos todo en común y así nos enriquecemos mutuamente.